reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en nombre del Señor Jesucristo les exhortamos. No traten con los hermanos que llevan una vida desordenada y se apartan de las tradiciones que recibieron de mí. For you know how one must Ya saben cómo tienen que imitar mi ejemplo. No viví entre ustedes sin trabajar. Nadie me dio de balde el pan que comí, on the contrary, sino que trabajé y me cansé día y noche a fin de no ser carga para nadie. not that we do not No es que no tuviera derecho para hacerlo, we wanted to pero quise darles un ejemplo que imitar. might imitate us. In fact, Cuando viví con ustedes, we instructed se lo dije, that if anyone was el que no trabaja, que no coma. that one eat. Que el Señor May the de Lord la paz les dé la paz siempre y en todo lugar. the Lord be with El Señor esté con todos ustedes. in my own La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. our Lord Jesus. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Verbum Domini. Blessed are those Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. blessed are you who fear Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. shall eat the fruit, Comerás el fruto de tu trabajo. shall you be. Será dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Thus is the man Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. bless you from Que el Señor te bendiga desde Sión. prosperity Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Whoever keeps the word of Christ, Todo el que cumple la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en él. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo habló Jesús diciendo, hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. but inside are full Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Woe to you, scribes, Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colman también ustedes la medida de sus padres. Domini. Laus tibi Christe. This morning, the gospel continues on in chapter Esta mañana,
El Evangelio continúa en el capítulo 23, teaching la enseñanza pública final de nuestro Señor. only to Después de esto, su enseñanza es solamente a los apóstoles. understand it. Y para entender, vale la pena Matthew considerar way of thought. la forma de pensar de San Mateo. Look to him as the tax. Lo miramos como el publicano. The things about tax collectors Y una de las cosas acerca de los publicanos, is al igual que otras personas que se encargan mind. de habilidad, es que tienen una mente muy ordenada And the way they think en la forma en que piensan balances. Would that not be de mantener equilibrios, mantener balances, various columns? poner cosas en diferentes columnas, Saint Matthew, etc. in my mind, thinks San Mateo, like an accountant. para mí, piensa como un contador. Organiza su evangelio en columnas. Section Tenemos la sección de la Natividad, tenemos la preparación para el ministerio público con el bautismo y las tentaciones on the Mount, y el primer llamado, el sermón de la montaña, 2 capítulos de milagros, followed by misión, servicio, various controversies. después misión y diferentes controversias, un capítulo sobre las parábolas, etc. Todo a lo largo está bien organizado, Kind of organization in terms of the whole. pero hay otro tipo de organización y tiene que ver con In the script estos ayes. En las escrituras, beatitude en el Antiguo Testamento, as its la bienaventuranza tiene como punto opuesto un ay. is spoken for someone who has Bienaventuranzas se hablan acerca de alguien que tiene una garantía de salvación. woe is spoken to those Un ay se habla a aquellos que están condenados. much equivalent Es muy equivalente a one aquellas veces cuando una in my school persona u otra, out of the classroom cuando un compañero de clase, cuando era principal sister Sean and the a la oficina del director singing y los demás niños empezaban a cantar. dum, dum, Tam, 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 taram, tam, 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 tam. teacher. Y luego nuestro maestro nos miraba This kind of duramente. Pero ese tipo de pronunciación, is cuando uno dice ay, humming es that equivalente a dirge from Chopin. And this is cantar ese canto fúnebre de Chopin. Y esto es algo que ocurre en el Evangelio. public pronouncements, the first El public primer pronunciamiento público, la primera prédica pública en el Evangelio, según San Mateo, son las bienaventuranzas. and then the very last public Y pronouncement el último pronunciamiento público son estos lamentos. are meant to be, Y tienen como meta ser and it brings out something puntos de apertura y of the gospel. de clausura. Say that, well, this is bookends. Uno no dice simplemente esto, sino se pregunta por qué. Porque al enmarcar Public ministry todo el ministerio público en lamentos, and be al final, at the beginning, our Lord bienaventuranzas al comienzo, el Señor está mostrando que hay una decisión fundamental de escuchar el Evangelio, of sin de arrepentirse del pecado, de creer que el reino de los cielos and to make a decision one y tomar una decisión. these woes are addressed to the Estos lamentos, they had been the leaders of opposition, ellos han sido los líderes, very strong opposition. una oposición fuerte. Sometimes see our Lord do powerful things Ellos a veces ven que el Señor hace portentos como
expulsar espíritus malignos. and accuse him of doing so by Y the se molestan y lo acusan de hacerlo por el poder del maligno. Por eso hay esa enseñanza devil is not against himself. de que el diablo no se ataca a sí mismo. Una casa dividida And when no puede permanecer en pie. Y cuando lo ven sanar personas, en lugar de regocijarse, in that one el Señor había dicho de synagogue, aquella ocasión en la sinagoga, when he says them, he knows their thoughts and says to them, cuando Él is it lee sus pensamientos y les dice, heal or to kill? ¿es correcto sanar o matar And they wouldn't answer. el día sábado? Y no le contestan. Healed the man. And Y they Él sana al hombre decide to send y ellos salen immediately y and plot with the Herodian party planean con el partido herodiano matarlo. to kill Ellos quieren matar y Él quiere dar vida. and this is where they cannot see Donde ellos no pueden ver lo que Él está haciendo. lots of times. Así que para este momento, muchas veces de hecho, y de hecho acaba de pasar los últimos días previos, pocos se dan cuenta, pero este pasaje ocurre He had already entered Jerusalem on a Jerusalén el domingo de Ramos. then we see him teaching Lo over vemos enseñando a lo largo de los siguientes días, 2 o 3 días, probablemente miércoles. this is his final teaching in Y Holy esta es su enseñanza final en la Semana Santa. Judas Y ya habían sobornado a Judas, already been trying to trick him again and again. ya habían tratado de engañarlo una y otra vez a lo largo de esa Semana Santa, They thought were haciéndole preguntas que ellos pensaban que eran imposibles. got in. Los saduceos participan, los herodianos participan, todos están tratando de tenderle una trampa y él los vence So in the face cada vez. these this different opposition, Y ante estas diferentes oposiciones, final decree of the woes él ofrece este decreto final de los lamentos of his message. como el otro extremo de su mensaje. He called Y noten que él les llama hipócritas this is una y otra vez. something that applies Esto es algo en particular que aplica a las personas religiosas, porque esto no es algo que está escrito solamente para criticar a los fariseos de hace mucho tiempo atrás. understood Los cristianos han entendido a lo largo de los siglos que esto aplica a cualquier persona que sea religiosa in a certain external way. en cierta forma externa, pero interiormente no cree. Interiormente no acepta la enseñanza. Interiormente Forces his or her own self-centered desires, divorcia sus propios deseos money, de poder, de dinero, de placer and negates the teaching. y niega la enseñanza del Evangelio. So he speaks to them as hypocrites. The word hypocrite Así que les llama hipócritas. La palabra hipócrita también se utiliza en el griego como un término que se refiere a un actor. people who Los actores son personas que desempeñan un papel. don't write their own scripts usually. No escriben sus propios guiones, usualmente. Follow a script from somebody else. Siguen un guión que alguien más ha escrito. I wonder in our own society where they've been A veces me pregunto, en nuestra propia sociedad, 1920s. han sido representados desde los años 1920 como el equivalente estadounidense de la nobleza. Same time, they're also the Al mismo tiempo, también son objeto de mucho más. people go all agog over the various Y scandals. la gente se fascina con estos escándalos. Pero Odd way. es algo raro, They're people who have cuando de hecho son personas
que tienen una habilidad maravillosa. La actuación es una habilidad maravillosa, pero simplemente desempeñan cualquier papel que les dan. Pueden ser villanos, pueden ser héroes, todo tipo de diferentes personas. People would put them up ¿Y in por qué la gente los pondría their en opinion alto diciendo sí, environment su opinión acerca del medio ambiente o la moralidad o is so cualquier tema que sea? we'll use their endorsement of Es tan importante que utilizaremos sus recomendaciones. ¿Por qué? Estas personas no hablan lo que piensan. I like them when they're reading Necesitan a alguien que les escriban lo que digan. but that's because I Me like encanta Shakespeare. they just do it better than I ever could. Hay muchos actores talentosos que pueden actuar Shakespeare mucho mejor de lo que yo sería capaz. Pero vemos esta misma dinámica de la actuación. Sometimes the church write their lines for them. But Permiten que la iglesia escriba su guión para ellos, pero tratan su vida en la iglesia como si fuera un acto, as if this were something that como, they play the role, como si fuera un papel, teatro, how they y dramatizan la forma en que hacen ciertas cosas, have faith. pero no tienen fe. And the other thing too, and this is Y something la otra cosa también, y esto es algo que ocurre con los hipócritas religiosos de forma regular. constant temptation for any Y es una tentación constante para cualquiera que quiere ser religioso, to be lo cual es on the outside. ser religioso por fuera, como el Señor habla aquí, You wash the outside. cuando uno lava el exterior, pero no el interior. Uno blanquea los sepulcros, pero por dentro hay corrupción. To speak about, Estas son formas de hablar acerca de otra realidad, namely the lack principalmente integration la falta de integración of sinful impulses de nuestros impulsos pecaminosos con nuestra fe. or faith in Christ. Nuestra fe en Cristo Reduced, a veces es reducida por be tempted toward him. alguien que quizás se ven tentados por la hipocresía, pero se ve reducida a nuestra mitología. It is treated as Es tratada como si fuera un mito cristiano. famous Hay gente que escribe libros sobre eso. Hubo un estudioso alemán famoso, Rudolf Ludmann, who was more taken quien with a philosophy se sentía más entusiasmado por la filosofía que por los evangelios. Él quería integrar of la filosofía de Martin Heidegger, who saw quien humanity as a being to veía a la humanidad como faith for un vehículo hacia la muerte. La fe auténtica para Heidegger era que uno tenía que encarar annihilation. la muerte propia, la aniquilación. And the two of them had known each other Y los dos se habían conocido en la universidad, los dos eran profesores, till Hitler made hasta que Hitler the chancellor. nombró a Heidegger decano de esa universidad. Were very much there, and Bultmann was taken up by that philosophy Y Bultmann to live that out. se vio tentado por esa filosofía. Talk first of all about Y how primero que nada, él hablaba acerca de los milagros de Jesús, eliminated, de que tenían que ser eliminados. La resurrección tenía que ser eliminada. Uno no puede aceptar eso, it takes away the tension porque quita la tensión de la muerte. as seriously Uno no puede does. tomar la muerte tan en serio como Heidegger, Believe in it. por lo tanto uno no cree en ella. Y él hablaba acerca de su proyecto. In German, they use the word En Alemania Gesehung, usaban demythologize, la usually the way it's translated. palabra You- desmitologicar. the Christian Uno destruye el mito cristiano, según ellos. Y esto very popular. First, in se convierte en algo muy popular, primero en muchos seminarios protestantes, luego en muchos seminarios católicos, en los años 60 y 70 y 80. Bultmann is being reevaluated. Bultmann está siendo reevaluado hoy en día, por seguro, So many pero folks trained
Muchas personas se educaron en los seminarios y aceptaron su enseñanza de desmitologizar el cristianismo, de hacer que los milagros de Cristo sean meramente algo que uno explica mediante la naturaleza o uno simplemente dice que nunca sucedieron. Esa era la tensión entre muchos de los intérpretes, explicarlo mediante métodos naturales o explicarlo diciendo que simplemente no fueron verdad. Resurrección no es verdad. And they felt they missed him. Jesús, And it was such y sentían que lo extrañaban. Y era una sensación tan intensa que llegaban a creer que había resucitado de entre los muertos. Un ex sacerdote incluso enseñaba frecuentemente en sus libros y conferencias que sencillamente habían tomado el cuerpo de Cristo, lo habían puesto en un basurero y los perros se lo habían comido, algo que va totalmente en contra de la enseñanza de los judíos. Los judíos no hacían eso con el cuerpo, respetaban el cuerpo, incluso el de un criminal. La ley judía decía que hay que sepultarlos. over and over again. Es algo que vemos una y otra vez y no tiene sentido. Others would take and read. U otros tomarían y lo reinterpretarían. Nunca olvidaré haber estado en una conferencia en donde un sacerdote dijo, él era un teólogo de la liberación muy famoso, y dijo, cuando Jesús les dijo a los apóstoles que podían Along the way. arrancar las semillas de los granos de trigo por el camino, él estaba ayudando a liberar la propiedad privada y a dársela a las masas y destruir la propiedad privada. Después de la conferencia me le acerqué y le dije, no, de hecho, en el Deuteronomio, en el capítulo 23, hay una ley que dice que nadie Down the grain along cortar el grano que va por un sendero, so that the passersby could take frutos que están por un sendero, y por lo tanto estaba prohibido, era la ley judía. Y él me dijo, yo ya sé eso, pero estoy tratando de hacer un punto. that was hypocrisy. Eso fue hipocresía. For a variety of reasons. Por una variedad de razones, a veces por ideología, la gente intenta decir, Politicians, the so-called Catholic, lo hemos escuchado de nuestros políticos supuestamente católicos que dicen, San Agustín no sabía por seguro cuándo empezaba la vida en el vientre materno. was that he didn't know when the rational soul came to be. No Therefore, she concluded sabían. Así que por lo tanto to have an concluyen que está bien que alguien tenga un aborto y está bien promover el aborto. when in fact, Cuando de hecho San Agustín dijo, yo no sé soul, cuándo es que el alma racional comienza, but pero it is wrong to do an abortion. está mal That he cometer aborto. forbade Eso él lo prohibía absolutamente, from the al igual que lo habían hecho los cristianos desde el primer siglo, en el Didaje, Barnabas en la carta a Bernabé, and all the way on through. Whenever the y came up, cada vez que el tema surgía, ni siquiera era un tema para el Señor, porque los judíos no hacían eso, no era una tentación para ellos, out of their culture, if it ever was there. era algo que había sido extirpado de su cultura en cualquier momento que haya estado presente, no era su mente, Among the pagans, pero entre los paganos era común. doctors knew how to do such things. Sus doctores sabían cómo hacerlo. Así que los cristianos, que And those entre los paganos enseñaban esto, y aquellos que intentaban de enseñar algo distinto eran estos hipócritas. and they don't Pretendían, simulaban integration of y no tomaban esa integración del Evangelio that the y teaching la hacían propia. Las enseñanzas sobre la vida, las enseñanzas sobre lo que es bueno, el llamado al arrepentimiento, todo ello debe ser integrado. and only in that case Y solamente en ese caso podemos evitar la hipocresía
ya sea la hipocresía de juzgar a otros, la hipocresía de ser licencioso e inmoral, la hipocresía de ser rapaz y de robar, todo tipo de formas de hacerlo, constantly come back to pero constantemente volvemos a Cristo Him y le permitimos a Él transformar interiormente para que no seamos actores desempeñando un papel, as Saint James sino cumplidores verdaderos de la Santiago.